y hoy día en la mañana he notado que me está lloviendo. Me están lloviendo los trabajos de grado en lo referente a los cuadros resumen. Todavía no he visto algo, algunos me mandaron ayer, unos grupos, y otros en la mañana hoy día, así que esos no los he visto todavía. Pero si nos da tiempo, hoy día vamos a ver algunos, y si no, el resto el jueves. Bien, vamos a empezar entonces, vamos a continuar más bien con el tema. Vamos a Tito. Ya, vamos a retomar un poquito lo que habíamos empezado la anterior clase. En particular en los sistemas, en las centrales hidroeléctricas, hay que tener en cuenta varias cuestiones desde el punto de vista de la dinámica de lo que ocurre con los equipos que componen la central, que es muy distinto, decíamos en la clase anterior, que lo que ocurre con otros sistemas de generación. Estamos comparando como recurso natural en una hidro el agua natural, el de los ríos, lagos, mientras que en una termoeléctrica como la que más abunda en Bolivia es la de gas, comparar con el gas, que también es un recurso natural y que para aprovecharlo, que además tiene en sí mismo, qué interesante es esto, ¿no? Mientras que el gas natural tiene en sí mismo, químicamente, por composición que tiene, por la composición que tiene el gas natural, tiene una energía potencial bastante importante, ¿no? Entonces, que a nivel mundial debe ser uno de los sistemas que ha reemplazado en gran parte al tradicional que desde hace más de 100 años se utilizaba como recurso natural. Es decir, estamos hablando del sistema a vapor, turbinas a vapor. En estos casos se utiliza el vapor de agua, y para obtener vapor de agua se utiliza una transformación de un combustible que ha sido toda la vida carbón, por su gran abundancia y por su costo muy bajo, que ha dominado en todas partes, sobre todo en las partes de los países industriales y del primer mundo, ha dominado como componente. Fidel Ali, su micrófono, apáguelo, si es que me quiere oír. ¿Me oyó, Fidel? Ingeniero, va a disculparme. Ya, está bien. Bueno, entonces decíamos, ha reemplazado a ese sistema de utilización primaria del carbón vegetal, ¿no? No es el carbón, perdón, el carbón mineral, no el carbón vegetal, el que se emplea para hacer churrascos, sino el carbón mineral.
y que se explotaba, y todavía hay una reserva mundial enorme. El gran problema, todos sabemos, de esa materia prima, de ese combustible, es el impacto ambiental y la cantidad de CO2 que pone a la atmósfera y que realmente, además de otros impactos sobre el ambiente cercano a estas centrales. Pero se lo ha logrado reemplazar en gran parte, pero todavía China y Estados Unidos mismo y algunos lugares de Europa todavía son un sistema muy importante para producir y generar energía eléctrica. Pero eso lo ha reemplazado en las últimas décadas el gas natural. Y gas natural que afortunadamente está más o menos distribuido en el mundo entero. Casi todos los países tienen, y menos los países europeos. Los europeos tienen muy poco gas natural. Entonces, ellos tienen que importar todo desde Rusia y desde los países árabes. Entonces, tienen una fuente de suministro de gas natural desde esos países. Estados Unidos tiene muchísimo, y en América Latina, Argentina tiene también otro sistema de obtener el gas natural que es mucho más complicado, pero que está al sur de la Argentina, que era nuestro mercado natural hasta hace algunas décadas. Nosotros les proveíamos de gas y seguimos vendiéndoles, lo mismo que el Brasil, pero ellos ya son productores de gas, así que si compran de nosotros es porque les resulta al Brasil y a la Argentina más barato que llevar desde sus fuentes de gas, desde sus pozos, desde sus reservorios de gas hasta el norte, en el caso de la Argentina, o al oeste, en el caso del Brasil, les resulta más caro que ellos mismos con su propio gas lleguen hasta esos lugares. Entonces más vale comprarlo de Bolivia. Y desgraciadamente nosotros hemos descubierto ya hace una década más o menos que no éramos tan ricos en gas. Y en todo caso tenemos problemas, ¿no? Para los próximos años, para cumplir con nuestros compromisos con Argentina y Brasil, y además para el mercado interno. Bien, pero lo que nos desviamos del tema principal porque queríamos simplemente comparar, por ejemplo, el agua como recurso natural y el gas natural, obviamente, también como un recurso natural, para aprovechar su potencial energético. Mientras que el gas natural se lo aprovecha transformando la energía química que tiene el gas natural, como cualquier combustible, en energía calorífica, y esta a su vez utilizarla para mover una turbina, dirigiendo los gases de combustión hacia la turbina. En el caso del agua, en sí mismo no tiene un potencial, una energía potencial el agua como tal. Es decir, un vaso de agua o cualquier cosa de estas, no, en poca o en mucha cantidad, no es que tenga una energía potencial química. Lo que tiene, sí, lo que se aprovecha, sí, que cuando está, como cualquier otro gas o como cualquier otro líquido más bien, o como cualquier otro producto material, dado que existe la ley de la gravedad, se aprovecha estas leyes para convertir
la energía potencial que tiene el agua cuando está a una cierta altura respecto al piso, respecto al suelo, para convertirla en energía cinética del mismo agua y eso mismo después convertirla en la turbina, energía ya mecánica en el eje, cinética también en el eje. Pero se imaginan las características dinámicas de cada uno de estos combustibles, es decir, el gas y el agua, que no es combustible, pero que digamos la composición química y ese potencial y ese tratamiento. Una cosa es comparar un líquido con un gas, ¿no es verdad? Por ahí va la cosa, que es completamente distintos. En ese sentido, en el caso de las hidroeléctricas, tenemos que la columna de agua, o sea, el agua que está inmerso en la tubería, tiene ciertas características. Tiene una inercia, o sea que el agua que está en una tubería cuando se mueve su aguja, así es Pelton, y le permite salir mayor caudal, esa velocidad con la que va a salir, por ejemplo, de necesitar 5 metros cúbicos al segundo y luego por un cambio de la carga necesitar 7 metros cúbicos por segundo, 5 a 7, esos 2 metros cúbicos por segundo, todo lo que hace el regulador de velocidad o cualquier otro sistema de control es ampliar la salida del agua para que pueda salir más. Pero esa salida, ¿no? Ese peso, no es que todito en bloque como si fuera un sólido, ¿no? Abrir, bajar, ¿no? Recording in progress. Viéndolo en la experiencia diaria que tenemos, imagínense ustedes en un globo de comprimir en modo de que disminuya su volumen por cualquier medio. Por supuesto, apretándolo físicamente nosotros, con la fuerza humana, ni el campeón olímpico de pesas lo va a poder comprimir ni siquiera un milímetro cúbico un milímetro cúbico de volumen que disminuya, ¿no? Imposible, o sea, pero sin embargo tiene compresibilidad, como todo líquido. Porque además en, en una columna de fuerzas que sí logran comprimir. En otras palabras, lo que está cerca es el agua comprimida encima. Y lo que no está para nada a la presión atmosférica, a la partida del Recording in progress. Sin embargo, esas variaciones a la que ya se tubería desde que aquí hablando de la elasticidad de la tubería,
que produce ondas viajeras de presión y caudal en la tubería. Eso lo han visto un poco mucho mejor, o no un poco mejor, sino mucho mejor, seguramente en el tema de hidráulica. Entonces, esa tubería produce ondas viajeras, o se produce a causa de esa elasticidad de la tubería y a causa de la compresibilidad, se producen ondas viajeras del agua en la tubería. Todo eso afecta a la dinámica del sistema. Decíamos, estamos repasando, ¿no?, que la operación de los sistemas eléctricos, los principales criterios que se aplican son los siguientes. Y a propósito de eso, podemos decir que un sistema eléctrico, como el sistema nacional, tiene áreas de control, es decir, lugares donde se hace un control, sea automático, sea manual, y ambas cosas en general, sobre cómo manejar la demanda, la carga que existe en cada área. Por ejemplo, tenemos el área de control del occidente, donde están las centrales de Songo, de Takeshi, del Alto, que es Alto La Paz, que es una central a gas. Tenemos una área de control central, Cochabamba, con todas sus centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, como Entre Ríos. Y tenemos además otra área de control, que es la de Santa Cruz, con sus centrales principales, que son Guaracachi, Guarnes y también el ingeniero azucarero Guavirá. En el sur hay otra área de control que no hace mucho ha sido inaugurado, hace pocos años atrás, con una central grande, importante. Y bueno, el resto son pequeñeces, pero que de ahí se derivan. Entonces dice, cada área de control satisface su carga con generación propia. Entonces, todo La Paz, Oruro, Potosí, por decirte, es un área de control que debería mandarles la generación del lugar a ellos. Y así en cada región. Obviamente, por ejemplo, en La Paz, lo que produce Songo, lo que genera Takeshi, lo que genera el Alto La Paz con térmicas, lo que genera Miguillas, no es suficiente para la demanda de La Paz, Oruro y Potosí. No es suficiente. Potosí también es una central a gas, Carachipampa. Pero todo eso no es suficiente, ¿no? Pero en cada área, la propia generación es la que satisface las necesidades. Y bueno, cuando le falta, como en este caso, que le falta que la generación propia le dé todo, entonces va a haber una línea de transmisión para entregar lo que falte. Y obviamente desde Cochabamba. Lo mismo en Santa Cruz. En Santa Cruz ahora yo creo que para la demanda máxima, la generación de Guaracachi, más del parque industrial, más Guarnes, más el ingenio, creo que ya da para complacer toda la demanda generada, ¿no? Entonces puede controlar. Pero si hace falta acá, por razones de mantenimiento, de fallas, etcétera, igualmente hay una línea de interconexión y de transmisión que va a venir desde la zona de Chapare, de la zona de toda esa zona,
que hay centrales hidroeléctricas y termoeléctricas. Entre Ríos está Corani, Santa Isabel, San José, está la otra central de Bulo Bulo, que es termoeléctrica. Ahí decíamos Entre Ríos, Bulo Bulo, y hay una más que ahorita no me viene a la mente. Entonces va a apoyar mediante la transmisión, que hay dos líneas de transmisión a propósito. Y las demás también hay interconexiones, ¿no? Por ejemplo, acá en Yaguagua hay una central y que su propia carga es muy pequeña respecto a lo que tienen instalado acá. ¿Por qué? Porque se ha pensado en una posible exportación a la Argentina. Pero también hay una línea de interconexión, lo mismo para Tarija. Aquí vamos a suponer que en todo esto está Potosí, ¿no? Entonces, cada área de control genera su propia energía, ¿ya? Y satisface. La frecuencia, obviamente, es la indicación directa de la situación de las áreas de control. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras la frecuencia sea 50 o alrededor de 50, hay control de todo. Pero en la medida en que esa frecuencia está menos o más de su frecuencia nominal, algo está pasando entre la demanda y la oferta. Bien. Pasémonos al siguiente tema. Más que tema. Normalmente las variaciones de frecuencia están dentro del 0,1 Hz. Hemos visto en ese, y lo vamos a volver a ver cuánto es lo que baja. Pero aquí cuando hablamos de 0,1 Hz es en condiciones de estabilidad, ¿no? Nunca es una rayita perfecta. 50 ciclos y se acabó. No, porque la demanda siempre va cambiando. Cuando la frecuencia baja, esto significa que la demanda es mayor que la generación. Esto está obvio, ¿no? Se necesita una regulación permanente para mantener la frecuencia constante. Aquí ya estamos hablando no de una unidad, que para eso, para regular eso, lo hace su propia regulador de velocidad. Pero estamos hablando ya de zonas enteras, de todo el sistema. Y para eso no basta la regulación de la velocidad. Porque, por ejemplo, cuando un regulador de velocidad está en una unidad, pero esa unidad no tiene ninguna opción de subir más la potencia a la carga porque está al tope, digamos, una unidad de 100 megavatios y su demanda está en 100 megavatios, pero sube, el regulador no puede hacer nada porque si no, sobrecarga. Y en esas condiciones no puede trabajar. Entonces, tiene que venir otro tipo de regulación de otras partes, de otras unidades, para resolver ese problema. Aquí hemos visto los sistemas que decíamos, aquí podemos hacer más o menos aproximadamente los circulitos que hacíamos, que aquí están miguillas, entonces por acá está podemos decir, un área de control. Esto de Cochabamba tiene cualquier cantidad vamos a hacerlo primero el de Santa Cruz, que viene a ser esto. Y Aguagua está por acá. Aquí no está en este plano todavía, pero aquí podría entrar también toda esa zona, porque Tarija tiene poco en generación.
Tarija tiene San Jacinto y la Tablada, pero no es mucho. Mucho más es su demanda que lo que produce. Y entre ellos hay, momento, aquí le peleé. Fíjense que aquí no hay interconexión, pero sí hay entre estos. Fíjense, está aquí. Igual con La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, pero Santa Cruz con el sur no hay. Pero está previsto construir una línea de transmisión acá. ¿Ya? Entonces, y obviamente Cobija y todos los otros pueblos aislados no tienen ninguna otra opción. Ingeniero, ¿hay algún a futuro un plan para anexar Cobija o esa zona del norte al sistema interconectado o no se tiene planeado? Debe haber en la ciencia ficción de cualquier gobierno. Imagínense venir desde acá hasta allá, atravesando selvas, ríos, pantanos y todo lo demás, para 1 megavatios. Es totalmente y completamente antieconómico. O para las como Riberalta y Guayara Merina, esta distancia. Sin embargo, eso mismo pensábamos hace 15 años atrás con Trinidad. ¿Qué se va a poder a pesar de que parece cerca? Sin embargo, se dio. ¿Por qué? Porque creció estas zonas, crecieron estos pueblos y se llevó la línea solamente para esta parte de los Yungas del norte desde La Paz. Se llevó ya esta línea y unos pocos años atrás recién se ha hecho este pedacito para Trinidad. Pero, o sea, de haber opciones, ojalá, ¿no? Porque Cobija puede crecer también a cualquier rato, con mucha migración, etcétera, y entonces ya justificar la demanda y justificar los ingresos para poder hacer esa línea, ¿no? Que por supuesto sería mucho más cara, ¿no? Que cualquier línea, porque pues está en medio de los árboles y pantanos, ya les digo, y ríos. Tengo un videito yo que hice cuando la otra vez les comenté, nos presentamos para hacer el diseño de esta línea, desde por acá, desde Caranave hasta Trinidad. Tuvimos que hacer los distintos pueblos para ver si se justificaba. No, pues cada ciertos kilómetros siempre hay algún río, algún pantano. O sea, no es fácil. Ya. ¿Por qué les he puesto esta foto aquí? Para mostrarles una de las partes que diariamente está trabajando biodinámica. ¿Qué tiene que ver? Dinámica de cómo trabaja una unidad. Todo lo que trabaja con una unidad para variar el caudal, la aguja de una turbina Pelton, que tiene un mecanismo que viene desde el servomotor para hacer que esta aguja entre o salga y varíe el caudal. En el caso de una turbina de tipo Francis, este es el rotor y aquí están obviamente los álabes que regulan el agua. Y que, como en este caso, tiene esta pinta ya vista desde afuera. Estos son esos ejes, estos de acá, donde están los álabes. En este caso son estos.
y están interconectados entre todos mecánicamente para que todos los álabes abran y cierran, ¿no? Para la regulación del caudal. Aquí también tenemos un sistema que va a trabajar con una serie de sensores y equipamiento. Y por último, en cuanto al gráfico, les muestro lo que pasa con probablemente una falla que se dio, porque aquí está 49, quiere decir que esta falla se dio justo por acá y bajó a 49,60 la frecuencia y actuó el relé de alivio de carga, porque de lo contrario la frecuencia se iba a ir recién aquí, perdón, actuó el alivio de carga, porque de lo contrario la frecuencia continuaba bajando y bueno, se va al tacho el sistema. Esta parte de la dinámica es lo que nosotros estamos viendo y lo que vamos a calcular en el cálculo que vamos a hacer es esta frecuencia. Antes o después de esta frecuencia, hasta dónde va a bajar si hay un aumento de carga y recién a un cierto momento empieza a trabajar el regulador de velocidad o los reguladores de velocidad. Pero en general hay un bajón de frecuencia y eso es lo que vamos a calcular. Entonces ya, ahora sí, vamos a ir viendo lo que ya habíamos visto. Un aumento de demanda es satisfecho por tres propiedades inherentes al sistema. ¿Se acuerdan que esto hablamos? Cuando carga y oferta están idénticas, frecuencia 50 o la nominal, y de repente la demanda sube instantáneamente. Por ejemplo, con una falla de una línea, la oferta se queda corta respecto a Santa Cruz, digamos, cuando hubo esa falla que les mostré. O cuando estando los dos juntos, oferta y demanda, una de las centrales falla. Entonces la oferta se va a hacer más baja y por lo tanto la demanda, al ser más alta, ya sabemos que va a trabajar el tema y va a bajar la frecuencia, porque va a bajar la velocidad. A eso se le puede llamar gasto de energía cinética. O sea, a costa de ese bajón que se da, ¿no es verdad? Independientemente del trabajo del regulador de velocidad, porque sabemos que el regulador de velocidad trabaja según una dinámica también, según una lógica. Tiene su sensor de velocidad que capta que bajó, pero el sensor, si bien está chequeando instantáneamente, pero igual es un trabajo mandar esa señal hasta la unidad de control. Ese bajón, porque si no el sensor no hace nada, ¿no? Mientras esté firme en la frecuencia, el sensor no hace nada. Mientras la velocidad sea constante, el sensor no tiene problema. Pero apenas baja por lo que se presentó ese desbalanceo entre oferta y demanda, entonces inmediatamente el sensor captando manda la señal a la unidad de control y la unidad de control compara siempre en cuestión de milisegundos o centésimas de segundo y manda a trabajar. En el caso de una hidráulica, por ejemplo, manda su orden para que aumente el caudal porque está la potencia ofertada menor que la demanda y que aumente el caudal, ¿no es verdad?, para reequilibrar. Pero para hacer eso, el actuador manda la señal a la bobina de la válvula piloto. La válvula piloto acciona en la válvula piloto ¿cómo se llama?
su disquito que tiene para, se me escapó la palabra, pero acciona la válvula piloto para que deje entrar el aceite a presión hacia el servomotor. Y tiene que dejarlo entrar a la parte donde después, al actuar el servomotor, va a abrir el área por donde sale el caudal. Por lo tanto, la aguja lo va a hacer entrar, por decir si es Pelton, y va a poder salir mayor caudal y por lo tanto va a ofrecer mayor potencia. Pero antes de que trabaje el regulador de velocidad, antes de que haga algo, ya se bajó la frecuencia. Hay un gasto de energía cinética. Bajó la velocidad de todos los equipos de generación. Y decíamos que hay una especie de ley empírica, que no es empírica porque está por la experiencia, que cuando baja la frecuencia, baja la carga, a causa directa del bajón de la frecuencia. Si baja del 1% la frecuencia, también baja del 1% la carga. ¿Ya? Ese es un principio, es una propiedad del sistema mismo. ¿Por qué eso? Lo hemos explicado, porque al bajar la frecuencia, todos los motores existentes que están trabajando van a disminuir su velocidad y van a trabajar con menor potencia. Obviamente no van a hacer el mismo trabajo igualito, probablemente en algunos casos tengan problemas, en otros no. Van a seguir trabajando, pero con menor velocidad, lo que va a eventualmente cambiar muchas cosas en determinadas industrias. Pero es un hecho eso. Pero este hecho de que al bajar la frecuencia disminuya la velocidad, perdón, al bajar la frecuencia disminuya también la carga, favorece a la estabilidad del sistema. Y por último, ahí entra la regulación, que puede ser incluso manual cuando ya nadie puede hacer nada con su regulador y ya está en su tope, entonces tienen que hacer que de otra parte, de otro, quién sabe, departamento, entre a trabajar con más potencia, otro, en fin, ¿no es verdad? O sea que hay una regulación automática que a veces también se programa manualmente. Todo este trabajo que estamos analizando bajo la hipótesis de un sistema eléctrico en estado estable. O sea, está trabajando el sistema en estado estable. ¿Qué quiere decir en estado estable? Que habiéndose presentado esa perturbación de un aumento de la demanda, el bajón de la frecuencia es suficientemente pequeño de modo de que el sistema se puede, ya con todos sus equipos que tiene de control y regulación, vuelve a la normalidad. No importa si después, al final de la normalidad, esté con una frecuencia un poquito por debajo de la que tenía antes, pero no llega al punto de que eso se despatarre, es decir, eso por ejemplo, actúen los aliviadores de carga, por ejemplo, se sobrecargue alguna central y eso a su vez ocasione mayor problema por mayor falta de oferta, etcétera, ¿no? No, estamos suponiendo que ese análisis que ahora estamos haciendo es en un sistema estable, de estado estable. Por lo tanto, quiere decir que esa variación de frecuencia es relativamente pequeña. En esas condiciones vamos a analizar el siguiente, porque después, cuando no es así, ya es un estado directamente transitorio de otra naturaleza mucho más fuerte, entonces ya las ecuaciones y lo demás es mucho más complejo.
Vamos a hacer un ejemplo práctico. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a suponer que todo el sistema de generación tiene una energía cinética de 25.000 megavatios segundo. Energía cinética. Quiere decir, la energía cinética que todos los turbinas y rotores de los generadores y turbina, la turbina toda entera, obviamente, el peso, la masa que tiene todo eso, tiene esa energía cinética de 25.000 megavatios segundo. Que la demanda es 5.000 y resulta que la demanda aumenta a 5.200. Variación de carga de 5.000 a 5.200. Es decir, aumenta 200 megavatios. Está trabajando bien y de repente aumenta 200 megavatios. La demanda. Y aquí empieza la parte que a ustedes les gusta también. Y a mí y a todos los futuros ingenieros. Porque es matemática. Nada más ni nada menos. Se sabe que K se le llama, no lo dije, pero ustedes lo van a ver en el apunte. K es la energía, no, lo hemos dicho ahorita. K, energía cinética. Bien. Obviamente la K es proporcional a F al cuadrado, porque es energía proporcional a masa por velocidad al cuadrado sobre 2, ¿se acuerdan, no? De cualquier cuerpo, de cualquier peso, masa. Entonces, proporcional a la velocidad al cuadrado, la velocidad es proporcional a la frecuencia, por lo tanto es proporcional a la frecuencia al cuadrado. Entonces, vamos a suponer que K es la energía cinética, hemos dicho, inicial. Frecuencia es la frecuencia que se va a tener después de ese aumento de demanda que se dio. Por lo tanto, podemos hacer esta igualdad, que la energía cinética inicial dividido la frecuencia inicial al cuadrado es igual a la energía cinética final sobre la frecuencia final. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí se nota, ¿no? K igual a una constante que es la masa, ¿no? Por frecuencia al cuadrado. La masa sobre 2 por frecuencia al cuadrado. Que en este caso es momento, ¿no? No es masa tan, porque estamos hablando de movimientos rotacionales, no lineales. Y la KI va a ser igual, proporcional a FI al cuadrado. Entonces, esto no es más que la combinación de esa proporcionalidad. Despejando, y antes de despejar, suponemos que la frecuencia que vamos a obtener va a ser igual a la que va a ir a dar la frecuencia final, va a ser igual a la frecuencia inicial más una variación de frecuencia. ¿Está clarito? Por lo tanto, la K, aquí despejando, K va a ser igual a KI por la F2 al cuadrado, o sea, F es, perdón, no F2, F al cuadrado, F es igual a FI más DF, FI más DF al cuadrado, dividido FI al cuadrado. Una belleza. Ahí está una belleza. Está totalmente comprensible. Por lo tanto, tenemos que, despejando este cuadrado, que va a ser igual a KI FI al cuadrado más 2 FI DF más DF al cuadrado. Clásico. Todo dividido entre FI al cuadrado. Siendo la variación de F muy pequeño, otra hipótesis de trabajo, se desprecia de FI al cuadrado. Si la variación fuera de 0,2, por decir, Hertz, 0,2 al cuadrado, imagínense cuán pequeñito es. Por lo tanto, está sumando a la FI. O sea, si FI es 50,
y la variación es del 0,2. O sea, esta expresión al cuadrado, esta mejor dicho, es muy despreciable respecto a estos otros valores. Entonces, K va a ser igual a KI. Aquí esto aquí a esto se desprecia y resulta que K va a ser igual a KI. Además, lo dividimos. No hay necesidad de dividir, porque aquí lo vamos a ver ya. Esto sale, FI sobre FI2 va a ser 1 más 2FI sobre DFI sobre FI por DF. Por DF. O sea, no hay esta parte, solamente queda esto sobre FI aquí. Bien, vámonos a la siguiente, a la continuación de la explicación. Esta sí que es una de las expresiones que canta. Y todo ingeniero electromecánico tiene nomás que sacarse el sombrero. Así como hay una expresión algébrica, matemática, que une la parte mecánica con la parte eléctrica, que es la de los pares de polos, que une la velocidad n igual a 60 por F sobre pares de polos. Esa es una expresión que une la parte mecánica a la parte eléctrica. Esta es otra expresión muy importante que habla de la ecuación dinámica. ¿Cuál es esa ecuación dinámica? Esa ecuación dinámica dice que la suma de la potencia 1, digamos, más la suma de la potencia 2, más la suma de la potencia 3, tiene que ser igual a 0. Si estamos en un plano de estabilidad, de equilibrio. ¿Y cuáles son esas potencias? En primer lugar, aquí, ¿qué es esto? ¿Se acuerdan? Esto de aquí entre paréntesis. Es esta de aquí abajo. O sea, es la energía cinética, ¿no es verdad? La energía cinética, perdón. La energía cinética a la que va a ir a dar a causa del bajón, a causa de la subida de la demanda. Esta energía cinética que está expresada así. Lo que decíamos se llama gasto de energía. Si ese gasto de energía lo divido en el tiempo, es una potencia expresada en unidades de potencia que es inherente al sistema en movimiento y que va a tener ese valor, es decir, la variación de la energía en el tiempo. Eso es potencia. Esa es una potencia que está aplicada al sistema. Otra potencia aplicada al sistema es el cambio de carga. ¿Se acuerdan que a causa del bajón de frecuencia va a bajar la carga? Entonces, esa potencia que baja también es parte de lo que ocurre en el nivel de las potencias que actúan. Un bajón de la demanda. Y por último, la otra potencia es pues la que dijimos que aumentó la carga en 200 megavatios.
Si todo esto queremos que esté en equilibrio y en estable, instantáneo, la suma de las tres potencias es como una suma que nos está diciendo que si yo a un cuerpo le aplico tres potencias y si quiero que ese cuerpo esté en una situación estable o parado o con velocidad constante, la suma de todo eso tiene que ser cero. Entonces, aquí estamos aplicando esas tres potencias a todo un sistema, por decir el sistema interconectado nacional. Se les había venido en su perra vida hasta ahora a ustedes, estudiantes, tener en cuenta que el sistema eléctrico lo estamos considerando como un ente al cual se le aplica básicamente esas tres potencias que están ligadas a la parte mecánica y la parte electromagnética. Yo, hasta que conocí esta expresión, la conocía desde el punto de vista netamente mecánico. No la conocía desde el punto de vista electromecánico, porque así es una central y un sistema eléctrico. Es un sistema complejo, ¿no es verdad?, que entran en la posibilidad de interpretación con cada uno de sus componentes que están actuando. Entonces, la suma de estas tres potencias es igual a cero. Si queremos que esté en una situación de, no digo reposo porque querría decir parado. No, pues, el sistema eléctrico nunca está parado, sino en una situación de estabilidad y de equilibrio. Desglosemos cada uno. La K es K. Aquí, al hacer la derivada, vamos a hacer la derivada de 1 es 0, queda, por lo tanto, la derivada 2 KI salen a este lado porque son constantes y queda el DF. Entonces, esta es derivada de la variación de frecuencia, derivada de la variación de frecuencia, ¿no?, en el tiempo de t, y Fi, que también es parte de la constante de acá. Aquí es cambio de carga y esta es la demanda que se aplicó. Ahora vamos a aplicar este concepto de cuánto es el cambio de carga como demanda. Como hemos dicho, que una variación de 1% de la carga es lo que varía. La carga era 5.000, 1% es 50 megavatios, que va a bajar que bajaría en esas condiciones el sistema para una variación del 1% de la frecuencia. 1% de la frecuencia es 0,5. Por lo tanto, aquí en este sector se lo reemplaza por esta expresión. 50 sobre 0,5 por df. Y volviendo a la misma, y obviamente DEM, la variación de la carga, que es 200 megavatios, ya desglosándolo aquí, tendríamos que 2KI, KI es 25.000, ¿se acuerdan? Por 2, 50.000. 50.000 sobre 50 es la frecuencia original. El cambio de carga es 50 sobre 0,5, 100 por df. Igual lo hemos pasado a este otro lado, la demanda, y va a ser negativa, obviamente, menos 200. En otras palabras, si yo todo esto lo divido por 50, ¿no?, va a quedar 1.000. No todo. A ver, espérense. ¿Por cuánto lo dividimos para que quede 1.000?
por 50, sí, por 50, está bien. 100 de F igual a esto. Y entonces esta es la mera ecuación que nos sirve. Ya lo hemos trasladado el problema de dinámica a esta expresión que ya es más familiar a lo que ustedes en matemáticas han llevado en clases, donde la derivada de la variación de frecuencia en el tiempo se suma a la variación de la frecuencia, que es igual a la constante. En este caso es una constante porque ya sabemos que varió de 200. Fíjense que la variable dependiente, es lo que queremos encontrar desde el principio es esto. ¿Cuánto va a bajar la frecuencia? El DF. Esta es la variable dependiente. Y eso es lo que hay que encontrar mediante esta ecuación. Entonces, para resolver esa miserable ecuación que a algunos de ustedes que son buenos en matemáticas les daría vergüenza no saber resolver, porque es cuestión de repasar un ratito sus apuntes de matemáticas de alguna de las materias, tendríamos que, vamos a aplicar ya el ejemplo práctico. Es decir, aquí lo estamos dividiendo por 1000, todo esto sobre 1000, 1000, esto sobre 1000, sobre 1000, sobre 1000. ¿Ya? Entonces va a venir 1, 0, 1, 100 sobre 1000 y 200 sobre 1000. Ahí ya está en una expresión mucho más sencilla. Para resolver este problemita, recurrimos al truco de las transformadas de Laplace que nos permite resolverlo fácilmente. Una derivada es igual a S por df, 0,1 que es constante por df, igual a menos 0,2 que es una constante sobre S. Y de aquí es el mérito de este sistema de las transformadas, es que una ecuación diferencial la hemos transformado en una ecuación algébrica, donde la solución es igual y la incógnita es igual a df igual a menos, entonces va a pasar al otro lado, S, 0,2 sobre S. O sea, aquí estos dos se lo hace igual a S, ¿no es verdad? df sale y después pasa ya. O sea, la incógnita era esta. Y esta es la solución facilísima del... Vamos, alguien lo sacó el internet, y si no fue el internet, estoy, no, aquí. Ya. Entonces decíamos, estamos acá. Para resolver esto, recurrimos a las tablas de las transformadas. Eso cualquiera tiene esa tablita. Y si no la tienen, la van a tener que tener en su examen. Es la tabla de la transformación, donde de esta expresión, realmente la expresión 1 sobre todo esto, ¿no? Sobre todo eso que está en el denominador, es igual a E a la menos, en este caso 0,1, porque le hemos puesto los valores ya de menos 1. Y esta es la solución.
Y ese era nuestro, donde df ya está en función del tiempo, ¿no? Mientras que aquí está en función de la variable s, porque es una transformada, obviamente. Entonces, ese es el valor, esa es la solución. ¿Y qué hacemos con esto? Yo puedo decir lo siguiente, que E es igual a menos 0,1 y 0,1, para poder escribir mejor este 0,1, solamente el 0,1, 0,1, también por t, puede ser también escrito t sobre 10, ¿no es verdad? Al 10, a este 10 se le llama constante de tiempo, tau, constante de tiempo. ¿Y qué representa ese? Ustedes lo conocen ya también. Quiere decir que obviamente es una curva exponencial, ¿no? Una curva exponencial que vamos a ponerla aquí. Es una curva exponencial que tiene esta tendencia. Y donde el tau es la prolongación de esta primera parte. Esto está en segundos, tiempo. Y esto, dependiendo, o lo pongo en frecuencia o lo pongo en DF, porque en DF hemos calculado. Entonces, en realidad, eso tendría que estar pasando por acá. Cuando es 0 la DF es cuando está en 50, ¿no? Y entonces, este valor es el tau, o sea, el tiempo, la constante de tiempo. Nos permite decir cuán rápido baja. Simplemente es una expresión matemática que nos dice en función de tau, la curva puede ser así o puede ser así. Obviamente tau es esto, o también en este último caso tau va a venir a ser todo esto. Entonces yo les voy a preguntar seguramente, mejor dicho, entonces, yo puedo, ¿cómo sé cuánto es DF? ¿Cómo calculo DF ya con esta expresión? Le doy un tiempo. Es decir, para D, calcúleme la frecuencia que va a llegar su sistema cuando el tiempo sea igual a 5 veces la constante de tiempo. Por ejemplo, ¿no? Si la constante de tiempo es, en este caso, 10, aquí está, constante de tiempo, 10. Entonces, yo digo que calcule usted el DF para 5 veces la constante de tiempo. Si la constante de tiempo es 10, 5 por 10 es 50. ¿Cómo? 5 por 10, 50. 50. Entonces, calcúleme para 50 segundos cuánto va a ser DF. ¿Y cómo lo calculo? Empleando esta misma expresión, ¿no? Con la única diferencia de que conviene, para no tener problemas en el cálculo, conviene ponerlo en este tipo de expresión, es decir, DF. No voy a poner el DF porque me va a costar sacarlo del DF, va a ser igual
a 2 multiplicado por E, vamos a poner una E común y corriente, perdón, para hacerlo más sencillo, 1 sobre E elevado, y como hago eso de elevado, le voy a poner este símbolo, elevado a 0,1, ¿no? Porque estoy pasándolo al denominador, por lo tanto paso con el signo positivo, 0,1 y todo eso por T. En otras palabras, voy a tener, les estoy pidiendo que lo calculen para 50 segundos, de tal forma que esto al final resulta menos 1. Es esto, ¿no? Esto al final resulta igual a 1 sobre E elevado a 50. Menos 1. Estaba olvidando del menos 1. ¿Cuánto es 1 sobre E elevado a 50? A ver, ¿alguien me lo calcula? E elevado a 50, ¿cuánto es? 5,18 por 10 a la 21. ¿Cómo? 5,18 por 10 elevado a 21. No, no, 2 puntos tantos. Por, Elevado a 50. no, no es así, 50. En realidad no es 50, pues. ¿No sería 5, Eh, ingeniero? Eso, en realidad no es 55, porque T es 50, pero está multiplicado por 0,1. Entonces 5. 1 sobre E elevado, aquí está mal, me equivoqué. E elevado a 5. ¿Cuánto es eso? 1 sobre E elevado a 5, por lo que estaba multiplicando al 0,1. Aproximadamente. No necesito un cálculo preciso. Porque se ve que va a ser, esa expresión va a ser cerca de 0. Sí, Porque E a la 5. 6,7. ¿Ah? 6,7 por 10 a la menos 3. Ya. O sea, prácticamente 1 sobre E elevado a 5 es 0. Por lo tanto, el resultado que tenemos aquí, el resultado es menos, ¿no? Menos, ¿qué quedó? Queda el 1 por 2, o sea, igual a menos 2. Es un poquito menos, ¿no? 1,80, 1,90, 1,90 y tantos, creo. En otras palabras, aquí queda menos, aproximando los 2. Por lo que esto es casi 0 y esto 2 por 1, 2. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la variación de frecuencia que se presenta con ese ejemplo nos va a permitir, la variación de frecuencia más bien va a ser igual a 48 ciclos después de 50 segundos. Entonces, si esto está expresado en ciclos, entonces este pedacito de aquí a aquí es menos 2. En otras palabras, en ese ejemplo, con 5,000 megavatios de demanda
y unos 200 megavatios que subió la demanda. Fíjense, 5.200. Lo que subió la demanda es poco respecto a lo que estaba en esa demanda. De 5.000 a 5.200 es poco. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto bajó? 2 ciclos, 48 ciclos. Que es, después lo decimos, que es un dato completamente inadecuado, completamente prohibitivo para muchas industrias que trabajen después con 48, ¿no? Entonces ahí es donde estamos aplicando, ahí llegado el momento en que lleguemos a los 40, que no haya ningún sistema, que no haya ningún relé especial de aliviar carga, supongamos, va a llegar a 48 ciclos, porque estamos haciendo un cálculo de lo que, cómo va a responder el sistema eléctrico ante una variedad que tiene una demanda de 5.000 megavatios segundo, perdón, 5.000 megavatios, 25.000 megavatios segundo de energía cinética. ¿Cómo va a responder ante un aumento de 200 megavatios? Va a disminuir su frecuencia en 2 Hz. Que eso sería inútilmente, eso sería devastador para muchas industrias que si se queda así por horas. Ahora, ¿cuándo se puede presentar un caso así? Porque obviamente los reguladores de velocidad y el sistema de control completo no va a permitir eso. Pero esta situación se puede presentar cuando el sistema que estamos calculando está al tope de su demanda, es decir, la oferta que tiene para el sistema son 5.000 megavatios y la demanda es 5.000 megavatios. Y si se presenta un aumento, por más que el mejor de los reguladores de velocidad sea tan veloz que va a querer subir esa frecuencia metiendo más potencia, no lo va a poder hacer porque está a su tope. Y entonces la frecuencia se va no más allá. Y cuando ocurre esto en la realidad, uno puede decir, pero ¿para qué esa hipótesis de trabajo si nunca va a pasar? En estos tiempos nunca pasaría si es que, porque tenemos oferta mucho mayor que cualquier demanda. Tenemos una oferta de cerca de 3.000 megavatios y resulta que la demanda es 1.600 o un poco más. Nunca va a ocurrir en Bolivia eso, esta situación. No. ¿Por qué no? Porque yo puedo tener una demanda de 1.500 megavatios, digamos, ofreciendo 1.500, frecuencia 50, pero se me puede presentar que una central, pongamos una de las más grandes, una de 100 megavatios, plum, sale del sistema por una falla. ¿Ya? Si sale el sistema, perdón, si sale una unidad por una falla de 100 megavatios, es como si la demanda hubiese subido. Y entonces va a bajar. Y uno diría, claro, pero hay un montón de otras que están. Pero ¿cuál de ellas está inmediatamente disponible? Tal vez ninguna. Muchas en buen estado, pero en reposo porque no le tocaba entrar. Muchas con mantenimiento, muchas con fallas. Puede ocurrir. Y hasta que se recupere el sistema, una vez que se presentó eso, puede ser fatal. Pero entonces, ¿cómo se defiende el sistema ante esa situación? ¿Qué le queda al sistema para recuperar esa estabilidad? Ya que cualquier acción para compensar lo que falta, lo que se
arruinó, digamos, una central de 100 megavatios y que hay varias que podrían entrar de tal lugar de 50 megas más la otra de 20 más la otra de 30 y podemos, todo eso puede tardar horas y minutos y horas, ponerlo en paralelo, etcétera. Para evitar ese problema es que el sistema tiene pues otro sistema de control y de protección y de acción para evitar que se llegue a los 48. ¿Y qué es ese otro sistema? Ya hemos hablado con esa curva que hemos visto hace un ratito. ¿Cuál es ese otro equipamiento que está instalado en el sistema? ¿Se acuerdan? Relé No, pues. aliviador de carga. Sí, es el aliviador de carga. Hemos visto que ese aliviador de carga a los 49,8, me parece. A ver, vamos a ver un ratito. Borrar todo esto y vamos a irnos para atrás. No, ¿dónde está? Ahí, atrás. Este actuó aquí, se bajó a 49,1 y aquí, ¡pum!, alivió carga, es decir, sacó del sistema carga. La entera ciudad de Oruro, por decir, ¿cómo estará programado? Por ahí está programado para que cuando baje a los 49, fuera Oruro, fuera Potosí, por decir, ¿no? Son los más michis, entonces afuera. En Santa Cruz que salga Plan 3000, Villa Primero de Mayo y el norte. Se programa eso. De modo de que al final sacamos los 100 megavatios. Ahí otra vez y hay balance. Esa es la defensa que toma. A costa, obviamente, a costa de que hay poblaciones que se van a quedar sin energía hasta que se normalice, que pueden ser horas. O sea, el bien de todos sacrificando a algunos por un tiempito. ¿Y cuándo también puede haber eso? Cuando, ya les decía, cuando en Bolivia la potencia ofertada estaba por debajo de la demanda a ciertas horas de ciertos días de todas las semanas. Y entonces había que programar ya para que salgan ciertos lugares del sistema antes de que se presente el problema, pero eso era por falta de oferta, porque no era suficiente de toda la oferta, todas las centrales que existían, no era suficiente para dar toda la energía demandada. Y aquí es la hipótesis esa. Y un detallito que creo que me olvidé, detalle práctico, aquí debe decir. Ajá, me olvidé. No, aquí está. Encontrar el DF debido a una repentina demanda de carga. No, esto está mal redactado. ¿Qué pasa? Pues, debido a una repentina demanda, bueno, yo pondría más que demanda, aumento de carga. Aumento de carga, esos 200 que estamos hablando. Y aquí está el detalle. Ahí está el detalle. ¿Qué quiere decir eso? De que aquí lo vamos a poner de un color distinto. Así. No puede.
sin control automático. Eso. Sin control automático ni interconexión. Es decir, la hipótesis es que hay un repentino aumento de carga, pero está al tope, quiere decir, está al tope. Y no hay transmisión. Y aunque hubiera así control automático, como los reguladores, están al tope. Por más que quieran trabajar los reguladores, no van a poder hacer porque no, el sistema no ofrece un kilovatio más. En esas condiciones es lo que se calcula esto. O si prefieren, también es equivalente a decir de que sí hay controles y van a trabajar los reguladores, pero hasta que empieza el regulador a, digamos si es una Pelton, a meterle la orden a la aguja de aumentar el caudal, ¿hasta dónde va a bajar la frecuencia? También se puede interpretar así. Bueno, con esto prácticamente, con este último tema que es importante, así ustedes tienen una idea de cómo trabaja un sistema y el que nosotros tenemos a nivel nacional, con ser pequeñito, tenemos, ya decíamos, unos 1.600, 1.700 megavatios de demanda, que eso es pequeño para cualquier país de Europa, por ejemplo. Ni qué decir, Brasil debe tener unos 200.000 megavatios. Imagínense cuán grande es respecto al boliviano. Paraguay debe ser similar, pero es mayor que el nuestro, porque además es un país que está más concentrado, ¿no? Y tiene mucha más grande su economía. Pero esto nos está dando luces para lo que todavía hay a los eléctricos y también algún mecánico interesado, para lo que todavía hay por profundizar en el mundo de la estabilidad y de la dinámica de los sistemas eléctricos. Todo ese mundo que hay que hacerlo es un mundo de posgrado. Es un mundo donde entran ya las matemáticas más avanzadas y donde entran también las consideraciones sobre el sistema de automatización mucho más complicados. Pero por ser pregrado el nuestro, por lo menos visualicemos todo lo que todavía habría que hacer para tener un conocimiento un poco más amplio de cómo trabaja un sistema. Imagínense cuán complejo es el problema. Aquí es un sistema similar al nuestro en el sentido de que estamos analizando bajo ciertas condiciones e hipótesis de trabajo. Imagínense lo que es un sistema como el de Estados Unidos, o el de la Argentina, o el del Brasil. No solo, por ejemplo, el de Europa, que tiene 28, 30 países interconectados toditos. Es un solo sistema el europeo. Y que sin embargo, es muy complejo. Ahora, una cosa, este cálculo, y ese es el ejercicio que les pido para la próxima clase, que va a ser un ejercicio como el que les voy a dar. Va a ser una cosa como esta para el examen, para el parcial 2. Hagan de cuenta que el sistema tiene la misma demanda, tiene la misma variación de demanda de 200 megavatios, que va de 5.000 a 5.200, pero que tiene
una energía cinética de 250.000 megavatios segundo. Eso calculen. Es decir, mismo sistema, todo bien, pero una energía cinética mucho mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos analizando un sistema mucho más grande, más robusto, con unidades mucho más grandes, porque hemos en 10 veces mayor respecto al sistema que acabamos de calcular. ¿Cuánto va a bajar la frecuencia? Intuitivamente, ¿cuál podría ser una respuesta? Va a bajar qué sé yo, a 49, a 49.8, o va a estar un poquito 48.2. Se les ocurre, es como un temblor que ocurre y no, temblor no es buen ejemplo. Es como cuando quiero mover algo mecánicamente y cuánto lo puedo mover si ese algo tiene 10 kilos, ¿no? O 20 kilos. Un empujón, no pasa, lo empujo y lo hago voltear. Pero si ese peso tiene 100 kilos y quiero hacer lo mismo, darle un empujón, de repente ni lo muevo. O sea, la potencia que estamos pensando entonces, cinética que está trabajando, es mucho mayor, mucho más potente respecto a la demanda que tiene, obviamente. ¿Cuánto va a bajar en frecuencia? Estimo que podrían ser 0,2. No sabemos, ¿no? Pero digo, cualitativamente es intuitivo que apenas lo voy a poder mover. Quiere decir que apenas bajará, no sabemos cuánto, hay que calcularlo, pero va a bajar, porque aumentó la demanda, la misma que antes. Pero ¿a cuánto va a bajar? Ese es el detalle, ¿ya? Entonces, a partir de la próxima clase voy a revisar ya los proyectos. El jueves voy a revisar. No, el jueves tenemos el parcial 2. Incluye este tema. Ya está listo en el Moodle, el parcial 2, pero no está listo para que lo abran porque se abre a las 9:30 del jueves. Pero el martes siguiente vamos a revisar ya el proyecto. Y ahí se sabrá quiénes trabajaron, quiénes no trabajaron, quiénes van a dar el final, quiénes se van a quedar. Porque no van a hacer el final, porque no trabajaron. Es la competencia principal en esta materia. Bueno, nada más por hoy. No se pierdan. Nos vemos el jueves, 9:30. Faltando unos minutos les pasaré la contraseña para entrar. Y si Ingeniero, un algunos... poquito más de tiempo pues para el examen, si se puede. Claro, pues. Sí, ingeniero, por favor. Claro que se puede, va a ser 5 minutos más. No, va a haber son 2 temas que nos quedan. Vamos a dar las preguntas, todos los mismos temas. General, tema general. Curva de carga y proyecto al mismo tiempo es otro tema. Generadores, sistemas de excitación, regulador de velocidad, operación de centrales que está incluyendo el acoplamiento en paralelo y todas estas cosas cualitativas que hemos estado viendo y que está en el foro. Y dinámica.
Un Y en ejercicio, un ejercicio o dos ejercicios va a haber en el examen. uno solo. Pero en ese tema va a haber un ejercicio y otra pregunta. Una pregunta relacionada con el resultado que ustedes tuvieron en el ejercicio. Porque los demonios rondan entre los alumnos a menudo. Yo he sido alumno. La primera idea siempre es de pasar a toda costa. ¿Ya? Entonces nos vemos bueno, todo lo que he explicado está en mi página, el tema, está el mismo ejercicio, pero igual se los voy a pasar porque esto es un poquito más práctico, es un poquito más explicativo en muchos aspectos. Entonces lo voy a pasar a esta misma noche, más tardecito, a los grupos, a los contactos de WhatsApp, este apunte que hemos explicado. Pero, ya saben, está en 1000 aulas desde el primer día. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Los creyentes pueden ir y volver de una sola pata hasta Cotoca para encomendarse. Los no creyentes, cada uno ya toma su iniciativa propia. Nos vemos el jueves entonces, para el segundo parcial. Adiós. Ah, no, voy a... Ingeniero, la lista. Eso voy a hacer. Eso en este Lista. momento. In this moment.